Libertad, respeto y desensibilización. Para el desarrollo de la comprensión, estas tres palabras son fundamentales. La libertad está en el interior del ser humano. El respeto es una herramienta externa de trabajo. Respeto a los demás en sus conceptos, en sus decisiones, en el camino que tomen en su vida y en lo que quieran practicar, hacer o dejar de hacer. Libertad y respeto se relacionan entre sí de la misma manera que lo hace la comprensión y la paz. Si alguien no es libre internamente, no puede respetar a nadie. No se es libre cuando se depende de lo que los demás dicen o hacen para sentirse en paz. Cuando eso es así, se intenta cambiar a los demás para sentirse bien, actuando de este modo fuera de la ley. Si no se comprende que la experiencia de cada persona no es ni buena ni mala, sino simplemente necesaria. Si no se comprende que el bien y el mal no existen, sino que son elementos necesarios, y que por tanto las personas no son buenas o malas, sino que pueden acertar o cometer errores. Entonces no se es libre porque se juzga y condena a los demás. Este juicio significa que no se los está respetando. Y eso es así porque se depende de ellos para conseguir la paz interior. De ahí la importancia de distinguir entre juzgar y discernir, evaluar. Al juzgar se incorpora una carga emocional propia y se genera aversión. Al evaluar o discernir se observa lo que ocurre, pero sin esa carga emocional. El discernimiento evita caer en el relativismo sin necesidad de juzgar. Además, mejora la propia capacidad de servicio porque es difícil dar servicio a lo que genera aversión. A menos que se desensibilice el sentimiento, el gasto de energía vital es muy grande. La desensibilización no es lo mismo que la insensibilidad, sino su opuesto. Para no sentirse malo, es necesario comprender que el amor no es un sentimiento, que es superior a cualquiera de ellos porque es una comprensión profunda. Por eso es inalterable, lo que no podría ocurrir si fuese un sentimiento. El sentimiento es un obstáculo para llegar al amor universal. Es importante comprender esta idea. Una persona desensibilizada, por tanto, no es insensible. A este último, el malo, no le importa nada de lo que les pase a los demás y no sufre. Está usando el instinto. Al sensible, o bueno, le importan mucho los demás y sufre con todo. El maestro, el desensibilizado, es alguien a quien sí le importan los demás, pero no sufre. Existe una dualidad mental que es necesario desmontar. Y es que hay varias ideas falsas que se aceptan comúnmente, que para ser bueno hay que sufrir con el sufrimiento de los demás y que no sufrir o estar en paz significa ser malo. Es importante aclarar los conceptos y cambiar estas equivalencias, asumiendo que no sufrir es bueno y sufrir es malísimo. Los santos, los maestros, los seres muy evolucionados no pierden su paz nunca. Siempre se encuentran en un estado de equilibrio, entre otras cosas porque su función es servir y no se sirve bien cuando se está sufriendo porque se pierde claridad mental. La bondad y la maldad son características de la mente, que interpreta lo que sucede afuera, pero no son la realidad de la vida. Esta es otra cosa. Como ya se ha dicho,
Todo lo que sucede en el universo es un proceso necesario y tiene un propósito de amor o de aprendizaje. No hay nada bueno ni malo, sino necesario, que es un término absolutamente neutro. El concepto de bien y mal ya no tiene cabida, porque lo necesario siempre será importante y siempre tendrá un propósito de amor. El mal solo existe en la mente del ser humano. Es fundamental no confundir las sensaciones agradables o desagradables con lo bueno y lo malo. Esta distinción es importante para lograr desmontar el programa mental del sufrimiento. De lo contrario, es imposible hacerlo. En la evolución del desarrollo espiritual, en primer lugar se utilizan las herramientas del instinto, el insensible, y después las del sentimiento, el sensible. Pasar al siguiente estadio implica utilizar herramientas de sabiduría, el desensibilizado. La armonía y la paz interior son herramientas de amor y entran en el terreno de la neutralidad, no de la dualidad. Todo lo que sucede afuera es un evento neutro, pues los sucesos en la vida no son buenos ni malos, ni siquiera tienen carga positiva o negativa. Simplemente son sucesos necesarios. Lo que tiene carga positiva o negativa es la mente del individuo que observa el suceso. Lo calificará como bueno o como malo según sus sensaciones, y ahí está el error. Precisamente eso es lo que un maestro no hace. No califica las cosas de ninguna manera, simplemente las observa, comprende la razón por la cual suceden, sabe que son necesarias y las respeta. De ese modo entra en un estado de paz. Para poder hacerlo necesita alcanzar el tercer nivel de desarrollo de los sentimientos, es decir, ser un ser desensibilizado. El desensibilizado cuenta con muchos más recursos para servir a los demás que el sensible. Este no tiene cómo servir porque agota su energía vital sufriendo, como también agota sus recursos externos. Por lo tanto, pierde las dos herramientas del servicio. El sensible escapa, reprime o expresa sus emociones negativas en vez de observarlas y trascenderlas. Cuando los sentimientos no son voluntarios, sino espontáneos y automáticos, están totalmente sujetos a la dualidad. Hay una situación que parece agradable o desagradable y se desarrolla un sentimiento muy positivo. En cambio, si ocurre un evento que se juzga como injusto o limitante, los sentimientos se tornan inmediatamente negativos y agresivos. Cuando los sentimientos están en automático, son un problema, porque la mente es como una pelota de tenis. Va de lado a lado y no se puede controlar. Cuando una persona ha conseguido desensibilizarse y se ha adueñado de sus pensamientos, podrá generar voluntariamente sentimientos. Y a nadie se le ocurriría generar de manera voluntaria sentimientos negativos, pues son poco apropiados para la acción. El afecto es el único sentimiento que tiene menor polaridad, por lo que es el que más cerca está del amor. Pero a diferencia de este, sigue necesitando un objeto en el que proyectarse. Desensibilizar quiere decir que el sentimiento no pueda ser herido. El problema no es que los demás nos hieran, sino que los seres humanos somos susceptibles de ser heridos. Así, un insulto no debe interpretarse como una intención de herir, sino como una comunicación ignorante. Ante el insulto, el sabio piensa lo siguiente: esta persona tiene todo el derecho a tener una opinión de mí.
Es lamentable que alguien tenga una opinión con la cual se siente mal. Yo no soy nada diferente de lo que soy en mi esencia divina. Yo estoy donde estoy en mi proceso evolutivo. Eso solo lo sabe el universo. Por otra parte, ante los halagos se puede pensar: toda persona tiene derecho a tener una opinión de mí. Es maravilloso que alguien tenga una opinión con la que se siente bien. Eso no tiene nada que ver conmigo, sino con él. Yo no soy nada diferente de lo que soy en la esencia divina, y eso no varía por las opiniones que los demás tengan de mí. Así se alcanza la libertad. El entrenamiento para la imperturbabilidad permite desarrollar el máximo potencial de amor, pues difícilmente se podrá servir a alguien sin condiciones cuando uno se siente mal con esa persona. Si se está lleno de rabia, de odio, de rencor contra alguien, ¿ese sentimiento va a permitir servirle? La respuesta es negativa. Por lo tanto, ese odio se vuelve en contra de uno mismo. Cuando le preguntaron al Maestro Jesús qué es el amor, él contestó: es amar a los enemigos, bendecir a los que os persiguen y calumnian. Ese sería el auténtico sentido del amor. Servir al que es incondicional conmigo es lógico y fácil, pero eso no es ninguna virtud. Es lo normal. La distinción importante que se debe comprender es la diferencia entre amor y cariño. Muchas veces se usan palabras como si significasen lo mismo, lo cual es otro obstáculo para alcanzar el amor universal. Al escuchar la enseñanza evangélica, ama al prójimo como a ti mismo, muchos enseguida se rinden antes de intentarlo, porque piensan que será imposible querer a todos como quieren a sus hijos, por ejemplo. La diferencia entre el amor y el cariño es clara. El cariño necesita un objeto en el que proyectarse. Es un sentimiento variable y siempre comienza con la palabra mí o mío. Quiero a mis hijos, mi país, mi equipo de fútbol, mi partido político, etc. El amor no es un sentimiento, sino una comprensión que no necesita objetos sobre el que proyectarse y por lo tanto no es variable. El cariño puede aparecer y desaparecer dependiendo, entre otras cosas, del comportamiento de la persona o personas en las que se deposita. La enseñanza del Evangelio no se refería al cariño, sino al amor. Si tras la agresión de alguien se comprende que es el agresor quien está cometiendo un error y se le da la mano, eso sí es amor. Pero no se puede hacer desde el sentimiento, puesto que no ha sido diseñado para eso. La capacidad de amar y de servir de quien desensibiliza el sentimiento es muy superior a la capacidad de servicio del sensible. Una vez que se lleva a cabo este entrenamiento, se afianza la información verdadera en el interior de las personas. Es decir, se produce la autotransformación. Se consolida la verdad y se convierte en un comportamiento habitual. A partir de ese momento comienza el proceso llamado despertar espiritual o ascenso espiritual, porque empieza el aumento de la energía vibratoria interior. Se deja de gastar energía en el sufrimiento y en luchas inútiles y comienza el proceso profundo del despertar. El objetivo es alcanzar un estado mental que se denomina yo soy.
Yo soy el gestor de mis pensamientos, yo soy el gestor de mis decisiones, de mi paz, de todo lo que hago. Soy libre de amar y de respetar a los demás. Soy espiritualmente libre. Mi paz interior no depende ni del elogio, ni de la crítica de otros, ni de sus decisiones, ni de lo que sucede o deja de suceder. Precisamente cuando alrededor están presentes personas con ciertos niveles de agresión, lo primero que se puede reconocer es que se es correspondiente con esas personas. Esto se usa como entrenamiento espiritual y además hay que aplicar el respeto. Para superar una dificultad interna es necesario enfrentarse a alguien que la muestre. Por eso, mientras están alrededor y actúan de manera que hacen sentir mal a la persona, al mismo tiempo le muestran sus limitaciones y son perfectos para el aprendizaje. Para enfrentarse a una situación, primero hay que verificar que sea de destino y así no imponerse obligaciones de una manera masoquista. Las situaciones de destino que cada uno necesita afrontar se reconocen fácilmente porque no se pueden evitar. No hay que buscar el sufrimiento. Si se puede evitar, se evita. Si no, es parte del aprendizaje y hay que aprovecharlo.